Esta diapositiva nos da una visión general de lo que es la glucólisis. ¿Qué cosa es la glucólisis? La glucólisis va a ser el primer paso para el metabolismo de la glucosa. Podríamos resumir que la glucólisis va a ser aquel proceso en el cual yo voy a partir de una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, yo voy a formar piruvato. 2 moléculas de piruvato, que el piruvato tiene 3 carbonos en su composición. O sea, voy a romper la glucosa en una molécula más pequeña. Este proceso de glucólisis se va a realizar en todos los tejidos. ¿Y en qué lugar de la célula se va a realizar? Se va a realizar en el citoplasma. Entonces es un proceso que se realiza en el citoplasma. Y es el primer paso para la degradación de la glucosa. Una glucosa en 2 piruvatos. Una molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. Se conserva, digamos, como les decía, nada se destruye, todo se conserva. Si yo veo la glucólisis, voy a ver, como ustedes notan aquí, que son 10 reacciones. La glucólisis está formada por 10 reacciones. Y esas reacciones yo las puedo separar en 2 fases. Puedo separarla en una fase preparatoria, que vendrían a ser las 5 primeras fases. Preparatoria. Y podría ser una segunda fase, C1, y tengo una segunda fase, que van a ser las últimas 5 reacciones, que voy a decir que es una fase de beneficios. Fase de beneficios. Entonces, son 2 fases las que yo voy a tener entonces en esta glucosa. 10 reacciones, pero 2 fases. ¿Y qué es lo que yo voy a tener, o por qué la primera fase se llama preparatoria y la segunda fase se llama de beneficios? Básicamente está en relación, ¿por qué? Porque en la primera fase lo que yo voy a hacer es como preparar a la glucosa para poder descomponerla, y en la segunda fase lo que yo voy a obtener van a ser ganancias. Vamos a ver a continuación. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que saber de la glucólisis es que hay 3 enzimas, que luego le vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son importantes. La enzima hexoquinasa, que cataliza la primera reacción de la glucólisis. Luego tengo la fosfofructoquinasa, que cataliza la tercera reacción de la glucólisis. Y luego voy a tener la piruvatoquinasa. Esas 3 enzimas son las enzimas importantes de la glucólisis. ¿Por qué? Porque estas 3 enzimas son los puntos de regulación de la glucólisis. Y estos puntos de regulación lo que hacen es, o van a ser, mejor dicho, reacciones irreversibles. Entonces, cuando hablo de regulación de la glucólisis, que lo vamos a ver más adelante, entonces esas son las 3 reacciones que yo voy a tener que van a estar reguladas dentro de este proceso de glucólisis. Entonces, vean ustedes el primer paso que lo hace la hexoquinasa, que precisamente es una de las hormonas que van a sufrir regulación. Lo que hace es convertir la glucosa en una glucosa 6-fosfato. ¿No? Y vean que hay un gasto de energía, se gasta un ATP. La glucosa 6-fosfato, este paso es muy importante. ¿Por qué? Porque la glucosa 6-fosfato, al yo fosforilar a la glucosa, lo que voy a hacer es que la glucosa se retenga dentro de la célula. La fosforilación de la glucosa retiene la glucosa dentro de la célula para que pueda iniciar su metabolismo. Entonces van a ver ustedes que muchas vías que nosotros vamos a ver van a tener siempre la glucosa 6-fosfato dentro de sus pasos, porque es la forma en cómo está la glucosa dentro de la célula fosforilada para que no salga dentro de la célula. De esta enzima, de la hexoquinasa, hay 4 isoenzimas. ¿Qué significa isoenzima? Yo les había dicho que isoenzimas son enzimas parecidas, pero que están en diferentes tejidos, que tienen diferentes características.
Entonces vamos a encontrar 4 enzimas en los diferentes tejidos, pero hay una de ellas que es importante, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, que es la exoquinasa tipo 4, que es la glucoquinasa, que solamente se va a encontrar en el hígado. Vamos a ver qué característica tiene esta enzima. Luego vean ustedes que la glucosa 6-fosfato se va a transformar por un proceso de isomerización en fructosa 6-fosfato, y la fructosa 6-fosfato va a ser digamos, el sustrato para que se pueda producir la tercera reacción catalizada por la fosfofructoquinasa, que es la tercera enzima de regulación, que este proceso genera gasto de ATP. Igualmente hay gasto de energía en este proceso para formar la fructosa 1,6-bifosfato. Esta quinasa fosforila la glucosa en la posición 1. Entonces, en este caso, como ustedes ven, al igual que en la primera reacción, hay gasto de ATP. Hay gasto de ATP. ¿Por qué? Porque están dentro de la fase preparatoria, está preparando a la glucosa. ¿Para qué? Porque la fructosa 1,6-bifosfato, luego, por la acción de la aldolasa, va a formar, o va a permitir fraccionar a esta fructosa 1,6-bifosfato en 2 sustancias que tienen 3 carbonos. Vean ustedes, aquí, hasta aquí, teníamos 6 carbonos. Con la aldolasa lo que se produce es la ruptura y se forman 2 sustancias de 3 carbonos. Gliceraldehído trifosfato, 1, 2, 3. Dihidroxiacetona fosfato, 1, 2, 3. Hasta aquí termina la primera fase, la fase preparatoria. ¿Qué es lo que sucede luego? La dihidroxiacetona fosfato, que se ha formado como una de las moléculas al romper la fructosa 1,6-bifosfato, por un proceso también de isomerización, va a convertir la hidroxiacetona fosfato en gliceraldehído fosfato. Gliceraldehído fosfato. Y este gliceraldehído fosfato es el que va a continuar la segunda fase, que es la fase 2 de beneficios. Hasta aquí, como les digo, termina la fase 1. Entonces yo, a partir de aquí, voy a tener 2 gliceraldehídos fosfatos. 2 gliceraldehídos trifosfatos. Vean ustedes luego que las siguientes reacciones que yo voy a tener, ¿por qué se llaman reacciones de beneficios? Porque en vez de gastar energía, como ustedes ven que ha sucedido en la fase preparatoria, lo que yo voy a tener es que voy a más bien generar ATP. Vean ustedes, en la primera reacción, que consiste en que el gliceraldehído trifosfato se vuelva 1,3-bifosfoglicerato, hay una ganancia. El NAD se va a reducir, se va a volver un NAD reducido. Este NAD reducido es importante porque luego este NAD reducido nos va a poder dar energía cuando pase a la cadena transportadora de electrones en el ciclo de Krebs, como vamos a ver más adelante. Luego, este 1,3-difosfoglicerato, vean ustedes, por la fosfoglicerato quinasa, gano energía. Luego sigue su proceso de formación, el 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato, luego la 2-fosfoglicerato en fosfenol piruvato, y aquí viene la tercera reacción de la regulación. La fosfenol piruvato, por acción de la piruvato quinasa, que es otra enzima reguladora, se convierte en piruvato con ganancia de ATP. Entonces yo les decía que la segunda fase es la fase de beneficios, porque en vez de gastar ATP, lo que yo voy a tener más bien es ganancia de ATP, y también me voy a ganar este NAD reducido que, como les digo, más adelante nos va a poder determinar energía. De tal manera que al final de la glucólisis, ¿qué es lo que yo voy a tener como productos finales de la glucólisis? Entonces yo voy a tener, ya lo habíamos dicho, lo habíamos adelantado, voy a tener 2 piruvatos, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a tener 2 piruvatos? Porque acuérdense que aquí van a ser, a partir de esta vía, son 2 gliceraldehído trifosfatos. Y cada gliceraldehído trifosfato me va a dar un piruvato, por eso tengo 2 piruvatos. Además, voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener aquí, en la fase de beneficio, voy a tener que se va a ganar por cada gliceraldehído trifosfato, voy a ganar un NAD. Pero como son 2 gliceraldehídos fosfatos, entonces yo gano 2 NAD reducidos. Además, voy a ganar, ¿cuántos? Por cada gliceraldehído trifosfato, 2 ATPs. Pero como son 2 gliceraldehído trifosfato, entonces voy a ganar 4 ATPs.
Pero en la primera fase, que es la fase de preparación, he gastado 2 ATPs. Entonces, 4 ATPs, menos 2 ATPs, me genera una ganancia neta nada más de 2 ATPs. Porque gasté 2 en la primera fase. Entonces, el producto final de la glucólisis es este, ¿no? 2 piruvatos, 2 NAT reducidos y 2 ATPs. Ahora, ¿cómo se regula la glucólisis? Yo les había dicho, las 3 enzimas principales de regulación van a ser la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. La exoquinasa y la glucoquinasa son muy similares, solamente que la glucoquinasa es una isoenzima de la exoquinasa. La glucoquinasa es la exoquinasa de tipo 4. Es la única diferencia. Pero ¿por qué los separamos? Porque tienen una regulación un poquito distinta. ¿Cuál es la regulación que tienen estos enzimas? Miren, la exoquinasa, ¿ya? La exoquinasa, preponderantemente, voy a poner acá músculo como tejido principal, no se encuentran varios tejidos, pero voy a poner el músculo como el tejido, digamos, principal. Esta exoquinasa va a encontrarse en diversos tejidos. En cambio, la glucoquinasa solamente lo voy a encontrar en el hígado. Esa es la diferencia, la primera diferencia. ¿Cuál es la segunda diferencia? La segunda diferencia es que la exoquinasa tiene un KM bajo y la glucoquinasa más bien tiene un KM alto. ¿Se acuerdan ustedes qué cosa era KM en las enzimas? Cuando habíamos visto de enzimas, ¿se acuerdan ustedes qué era KM? KM, ¿se acuerdan ustedes en esa ecuación, en ese gráfico de Michaelis y Simente? Habíamos dicho que el KM era la concentración del sustrato, ¿no? Que permitía o que se correlacionaba con la velocidad media máxima de una reacción, ¿no es cierto? Entonces, yo decía que cuando yo tenía un KM bajo, cuando una enzima tenía un KM bajo, significa que necesitaba poco sustrato para llegar a su velocidad máxima media. Entonces, cuando yo tengo una enzima que tiene un KM bajo, entonces quiere decir que esa enzima tiene mayor afinidad por el sustrato. Entonces, ¿cuál tiene mayor afinidad por el sustrato? Por la glucosa. Acuérdense que estas enzimas, su sustrato es la glucosa. ¿Cuál tiene mayor afinidad? ¿La exoquinasa o la glucoquinasa? ¿Cuál tiene mayor afinidad? La mayor afinidad tiene la exoquinasa. Este de aquí tiene mayor afinidad por la glucosa. ¿Por qué? Porque yo necesito menos cantidad, menos concentración de glucosa para que se pueda alcanzar la velocidad máxima media de esta reacción, que es transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato, ¿no? Porque ambas enzimas lo que hacen es transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato, que es la primera reacción de la glucosa. ¿Por qué esto es importante y es entendible? Porque los tejidos, como el músculo, por eso lo he puesto arriba como ejemplo, los tejidos como el músculo necesitan la glucosa para poder obtener energía, es el principal combustible. Entonces, no es de esperar, no es de extrañar, mejor dicho, que necesite tener la enzima un KM bajo, ¿para qué? Porque para que con poca glucosa rápidamente pueda entrar a la glucólisis, a la obtención de energía. Y el hígado, ¿por qué tiene una exoquinasa que tiene un KM más alto? ¿Por qué? Porque lo que quiere el hígado, más bien, es ahorrar. Al tener KM alto tiene menor afinidad por la glucosa. Y este objetivo es porque el hígado o el hepatocito lo que quiere es ahorrar la glucosa. ¿Para quiénes? Para el tejido muscular, para el cerebro. Entonces, ¿por qué? El hígado dice, no, yo mejor voy a tener mi KM alto, tengo menos afinidad a la glucosa, porque la glucosa la van a necesitar más los otros tejidos. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque al tener una menor afinidad por la glucosa, entonces también esto permite, o le permite a esta enzima tener una actividad que es proporcional al nivel de la glucosa en sangre. El nivel de la glucosa en sangre se conoce como glicemia, ¿no? Es proporcional a la glicemia.
Entonces permite tener una actividad proporcional al valor de la glucosa en sangre. Ajá. Entonces es un regulador, permite la regulación. Entonces, ¿cómo se regulan estas enzimas? Ve, la exoquinasa, la que está en los músculos, tiene una regulación alostérica principalmente. ¿Cómo así una regulación alostérica? Tiene una regulación alostérica porque el principal, digamos, modulador va a ser su producto. La glucosa 6-fosfato va a ser un modulador negativo. Entonces, claro, se entiende, ¿no? Porque la glucosa se transforma por la exoquinasa en glucosa 6-fosfato. Entonces, cuando ya hay mucho glucosa 6-fosfato, ese mismo producto funciona como modulador de su enzima. Entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Ya hay suficiente glucosa 6-fosfato. Entonces yo mismo te digo, ya no sigas sintetizando más, somos demasiados ya aquí. Mucha glucosa 6-fosfato. Entonces lo inhibe. En cambio, la glucoquinasa, ¿cómo tiene su regulación? La regulación de la glucoquinasa es una regulación hormonal. Ah, sí, ¿cómo que hormonal? Dos hormonas importantes van a funcionar aquí. Vamos a tener el glucagón y vamos a tener la insulina. Estas hormonas van a ver que las vamos a mencionar mucho durante la regulación de los carbohidratos. Entonces, el glucagón y la insulina van a regular a esta glucoquinasa. ¿Cómo? El glucagón lo que va a hacer es inhibir a esta enzima. La inhibe y la insulina la estimula. El glucagón le dice a esta enzima, oye, ¿sabes qué? Ya no conviertas más glucosa en glucosa 6-fosfato. La insulina mañana le dice, no, sí, sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver luego, por eso quería tener primero esta clase para luego ver la parte de hormonas, porque vamos a ver luego cuál es el papel que tienen el glucagón y la insulina en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, la insulina es una hormona más bien que lo que quiere es que yo utilice la glucosa, que la célula utilice la glucosa. En cambio, el glucagón más bien lo que hace o lo que quiere es que no se utilice la glucosa, sino que la glucosa se ahorre. Entonces, por eso, el glucagón inhibe a la glucoquinasa mientras que la insulina. La segunda enzima de la regulación es la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa, chicos, es la que nosotros conocemos como la enzima limitante de la glucólisis, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que es el punto de regulación más importante. O sea, habíamos dicho que estas tres enzimas son puntos de regulación, pero la fosfofructoquinasa es la más importante de esto. Entonces, esta enzima, la fosfofructoquinasa, ustedes recuerdan bien la cita pasada, la fosfofructoquinasa lo que hace es convertir la fructosa 6-fosfato, convierte la fructosa 6-fosfato, si lo ven en su herramienta anterior, en la fructosa 1,6-bifosfato. Eso convierte la fosfofructoquinasa. La enzima que nosotros tenemos en la glucólisis es la fosfofructoquinasa de tipo 1. La fosfofructoquinasa de tipo 1. Esta es la enzima que nosotros tenemos en la glucólisis. Esta es la enzima limitante. Porque vamos a ver que hay una fosfofructoquinasa 2. Pero la fosfofructoquinasa 1 es la que participa en la glucólisis. Tiene, primeramente, una regulación alostérica. Ah, sí, ¿cómo que una regulación alostérica? Claro, miren ustedes. ¿Quiénes van a ser moduladores negativos de la fosfofructoquinasa de tipo 1? Vamos a tener al ATP, vamos a tener al citrato, y vamos a tener una disminución del pH van a ser moduladores negativos. Y moduladores positivos de esta enzima, que van a estimular a esta enzima, vamos a tener moduladores positivos a AMP y a un componente que se llama fructosa
2, 6. Ajá. ¿Cómo así? ¿Cómo se entiende esto? Claro, porque yo digo, ¿no? El ATP me significa que hay energía. Entonces, si hay mucha energía, el ATP, la célula le dice, oye, yo tengo suficiente energía, ¿para qué vas a seguir rompiendo a la glucosa si yo ya tengo suficiente energía? Ya no necesito que rompas a la glucosa. Entonces, por eso el ATP es un modulador negativo. Pasa lo mismo con el citrato. El citrato es un intermediario dentro del ciclo de Krebs, que es el paso que va a seguir el luego a la glucólisis en la respiración aeróbica, entonces en el metabolismo aeróbico de la glucosa. Entonces el citrato también, ¿no? Mucho citrato, entonces mucho citrato dice, oye, ¿sabes qué? Ya está habiendo muchos, hay mucho citrato que forma parte del ciclo de Krebs, que va a degradar más a la glucosa. No, ya no rompas más glucosa. En el caso del pH, la disminución del pH está en relación con la formación del lactato. Vamos a ver que hay un tipo de respiración que es la respiración de tipo anaeróbica. Esta respiración de tipo anaeróbica genera lactato. Y el lactato lo que hace es disminuir el pH. Entonces, ese tipo de respiración anaeróbica también obviamente genera energía. Entonces, al haber mucho lactato, dice, oye, ya tu célula ya obtuvo mucha energía, entonces ya sabes que ya no rompas más a la glucosa. Hay mucho lactato, se está acumulando el lactato, ya no rompas más a la glucosa. Y positivos, el AMP es, acuérdense, cuando yo degrado mi ATP es la adenosina trifosfato. Si yo le quito un fósforo, adenosina difosfato. Si yo le quito un fósforo más, adenosina monofosfato. Ese es el AMP. Entonces, la degradación del ATP produce AMP. Entonces, si yo tengo mucho AMP, ¿qué significa? Oye, se está gastando el ATP, se está gastando energía. Entonces le dice, ¿saben qué? Activa la fosfofructoquinasa porque ya nos estamos quedando sin energía. Entonces se activa la enzima. Y la fructosa 2,6-bifosfato, ¿de dónde sale esta fructosa 2,6-bifosfato? Esta fructosa 2,6-bifosfato termina siendo un regulador muy importante de esta enzima. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se regula, cómo es que se produce esta enzima? Existe una enzima adicional que es una enzima bifuncional. ¿Cómo que una enzima bifuncional? Es una enzima que viene 2 en 1. Ah, sí, doctor, ¿cómo que 2 en 1? Viene una enzima que es la fosfofructoquinasa de tipo 2, y allá al costadito, es como si fuera un combo, viene otra enzima que es la fructosa 2,6-bifosfatasa. 2 en 1 viene. Fosfofructoquinasa 2 y fructosa 12-bifosfatasa. ¿Y saben qué es lo interesante de esta enzima? Que vienen 2 en 1, pero tienen acciones contrarias. Así como que acciones contrarias. La fosfofructoquinasa de tipo 2 convierte la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato. Y la fructosa 2,6-bifosfatasa, ¿qué hace, doctor? La fructosa 2 hace lo contrario. Fructosa 2,6-fosfato la convierte en fructosa 6-fosfato. Tienen acción contraria, por eso se llama una enzima bifuncional. Enzima bifuncional. Entonces, ¿qué sucede con esta enzima? ¿Cómo es que trabaja esta enzima? Esta enzima, que es una enzima bifuncional, entonces lo que yo voy a tener es que en el músculo principalmente, cuando yo tengo mucha fructosa 6-fosfato, yo tengo en exceso el sustrato de esta enzima. ¿Qué es lo que pasa? Esta enzima dice, oye, ¿sabes qué? Hay mucha fructosa 6-fosfato, entonces vamos a activar a la parte de esta enzima que es la fosfofructoquinasa de tipo 2. Actívame esta parte. Ah, sí, ¿para qué? ¿Sabes qué?
la fructosa 6-fosfato ya no solamente la vamos a convertir en fructosa 1,6-fosfato, sino la voy a convertir en fructosa 2,6-fosfato. ¿Sí? ¿Y fructosa por qué? Porque al convertir yo la fructosa 6-fosfato que está en abundancia en fructosa 2,6-bifosfato, inactivo a la fosfofructoquinasa y detengo un poco la glucólisis. ¿Me dejo entender? Es como si yo tuviera mucho sustrato, no tengo mucha fructosa 6-fosfato, tengo mucho, es muy alto, entonces ya es mucha carga para que esa fructosa 6-fosfato se transforme en fructosa 1,6-bifosfato, o sea, es demasiado. Entonces, la célula lo que dice, oye, hay muchos sustratos, hay que hacer algo, porque ya no podemos estar convirtiendo en mucha fructosa 1,6-bifosfato, hay demasiado para la glucólisis. Entonces, ¿sabes qué? Actívame la otra enzima, la que se parece, la fosfofructoquinasa tipo 2. Entonces ya no convierto la fructosa 6-fosfato en 1,6-bifosfato, sino la convierto en 2,6-bifosfato. Ya, entonces convierte en otro tipo de molécula. Pero da la casualidad que esta molécula es un modulador positivo de esta enzima que es la fosfofructoquinasa 1. Entonces, permite que rápidamente avance esta enzima y no se me empiece a acumular la fructosa 6-fosfato. Entonces, de esa manera, estimula a que rápidamente la fructosa 6-fosfato pase a fructosa 1,6-bifosfato y de esa manera la vía se empiece a activar de manera más rápida. Porque si no, me voy a empezar a acumular con mucha fructosa 6-fosfato. Entonces va a ser demasiado para la célula. Entonces, tengo que ir avanzando, hacer que avance rápidamente este proceso para que no se me acumule la fructosa 6-fosfato. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando pasa lo contrario? Cuando yo tengo que la fructosa 6-fosfato está baja. Cuando la fructosa 6-fosfato está baja en el músculo. Entonces lo que se hace es, se activa esta de aquí, que es la fructosa 2,6-bifosfatasa. Entonces, ¿qué hace esta fructosa 2,6-bifosfatasa? Rompe la fructosa 2,6-fosfato en fructosa 6-fosfato para poder nuevamente yo tener un pool de fructosa 6-fosfato. Entonces, en pocas palabras, lo que yo voy a tener aquí es que ante un incremento, ante un exceso de fructosa 6-fosfato en el músculo, si yo tengo mucha fructosa 6-fosfato en el músculo, está alto, voy a activar el lado de la enzima que es la fosfofructoquinasa tipo 2. ¿Para qué? Para no acumularme de fructosa 6-fosfato. Yo no quiero acumularme de fructosa 6-fosfato. Entonces, activo esta enzima para generar la fructosa 2,6-bifosfatasa, alivio un poco para convertir la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-fosfato, y de esa manera la fructosa 2,6-fosfato también, ¿qué hace? La fructosa 2,6-bifosfato también activa y permite que haya mayor conversión de la fructosa 6-fosfato a 1,6-fosfato. Y cuando yo tengo bajo la fructosa 6-fosfato en el músculo, lo que yo voy a hacer es activar más bien el otro lado de la enzima. Se activa el lado de la bifosfatasa. ¿Por qué? Porque le dice, oye, ¿sabes qué? Nos estamos quedando sin fructosa 6-fosfato. Entonces, activa tu otro lado de la enzima. ¿Para qué? Para que esta fructosa 2,6-bifosfato lo conviertas a fructosa 6-fosfato y podamos tener nuevamente nuestro pool. Entonces, esta regulación que es un poquito intrincada, así decirlo, ¿no? Porque es una enzima bifuncional, permite también en cierta manera regular este punto. Y es por eso que este punto termina siendo la enzima limitante, porque es el punto de regulación un poquito más intrincado que los anteriores, ¿no? Y para complicarlo un poquito más, ¿no? Para complicarlo un poquito más, vemos que esta enzima también va a tener una regulación hormonal. ¿Sí? ¿Cómo así regulación hormonal, doctor? Sí, va a tener una regulación hormonal porque tanto el glucagón como la insulina también van a participar en la regulación de esta enzima. ¿Y cómo así? La regulación hormonal se da solamente en el hígado. En el hígado nada más. Esta regulación, que yo les había mencionado al inicio,
Es la regulación que se da a nivel del músculo y vendría a ser como una regulación alostérica. Porque se está regulando a través de un producto, que es la fructosa 6-fosfato. En cambio, en el hígado se da una regulación de tipo hormonal. ¿Cómo así de tipo hormonal? Las hormonas, el glucagón y la insulina, lo que van a hacer es, no trabajan directamente con la fosfofructoquinasa de tipo 1, sino van a trabajar o van a regular a partir de la fosfofructoquinasa de tipo 2. A ese nivel van a actuar las hormonas. Entonces, ¿cómo es que actúan en este caso? El glucagón es la primera hormona que participa. Lo que hace es inactivar a la enzima fosfofructoquinasa de tipo 2. La inactiva. Y la insulina lo que hace es activar a la fosfofructoquinasa de tipo 2. La activa. ¿Y cómo hacen esto estas enzimas? Lo hacen a través de un proceso de fosforilación y desfosforilación. ¿Qué es lo que hace? El glucano a la enzima, a esta fosfofructoquinasa tipo 2, para poder inhibirla, lo que hace es la fosforila. Le añade un fósforo. Y al añadirle un fósforo, es como decirle, te me apagas. ¿Y qué hace la insulina? La insulina, por el contrario, la insulina lo que hace es desfosforilar a esta enzima. Le quita el fósforo, ya no tiene el fósforo. Entonces, la activa. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque entonces el glucagón, al inhibir a la fosfofructoquinasa de tipo 2, entonces ya no permite que se forme la fructosa 2,6-fosfato. Y la fructosa 2,6-bifosfato, es un modelador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa de tipo 1. Entonces, de manera indirecta, también se inhibe la glucólisis. Y por otro lado, al revés, si la insulina estimula a esta fosfofructoquinasa de tipo 2, permite que se forme más fructosa 2,6-bifosfato, y la fructosa 2,6-bifosfato es un modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa de tipo 1. Entonces, la insulina, de manera indirecta, también permite que se active la fosfofructoquinasa de tipo 1. Pero lo hace, como les digo, lo hacen de manera indirecta, a través de la regulación de esta enzima, que es una enzima bifuncional. Entonces, cuando ustedes les pregunten acerca de la regulación de la glucólisis, siempre les van a incidir en esta enzima que es la fosfofructoquinasa, porque es una enzima que tiene una regulación muy especial, muy específica. Es una enzima limitante en la regulación. ¿Por qué? Porque aparte de la modulación alostérica que va a tener con esto que ya lo hemos comenzado, tiene esta regulación por esta enzima bifuncional, ¿no? Que es la que tiene en una parte fosfofructoquinasa 2 y en otra parte la fructosa 2,6-bifosfatasa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta enzima? A nivel del músculo hay una regulación alostérica con esta enzima bifuncional. Mucha fructosa 6-fosfato, mucho sustrato, activa la parte de la fosfofructoquinasa tipo 2. ¿Para qué? Para generar fructosa 2,6-fosfato. 2,6-bifosfato. Esta fructosa 2,6-bifosfato es un modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1, por tanto permite que no se acumule la fructosa 6-fosfato en el músculo y que más bien se convierta en la fructosa 1,6-bifosfato para entrar y continuar la glucosa. Poca fructosa 6-fosfato en el músculo. Entonces el músculo dice, no, ¿sabes qué? Actívame la otra parte de la enzima, actívame a la bifosfatasa. ¿Por qué? Rompo la fructosa 2,6-fosfato que he creado y la transformo en fructosa 6-fosfato. ¿Para qué? Para recuperar mi pool de fructosa 6-fosfato. Y en el hígado tiene una regulación hormonal. ¿Básicamente a dónde? A este nivel, a la parte de la enzima, que es la fosfofructoquinasa tipo 2. El glucagón, lo que hace, le añade un fósforo, fosforila esta enzima y la inactiva.
¿La insulina qué hace? Le quita el fósforo, la defosforila y la activa. Y al activar a esta enzima lo que sucede es que se produce más fructosa 2,6-fosfato, que es un modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa, y la insulina termina siendo, de forma indirecta, como les digo, un estimulante de esta enzima que es la fosfofructoquinasa. Con la piruvatoquinasa es más sencillo, similar a lo que sucedía con la exoquinasa. La piruvatoquinasa tiene básicamente, principalmente, una regulación alostérica, que la regulación alostérica va a ser de la siguiente manera. Van a ser moduladores positivos de la piruvatoquinasa, la fructosa 1,6-bifosfato, fructosa 1,6-bifosfato, va a ser el primer modulador positivo, y el otro modulador positivo va a ser el AMP. Y moduladores negativos, ¿ser quiénes? Van a ser el ATP, la acetilcoencinada. Igual, la lógica es la misma. En el caso de la modulación positiva, ¿no? Mucha fructosa 1,6-bifosfato, lo que dice es, oye, ¿sabes qué? Estimula esta enzima para que continúe la glicólisis, porque si no se va a aumentar la cantidad de fructosa 1,6-bifosfato en el tejido. El MP, falta energía, activa a esa enzima para que podamos formar más energía, para que continúe la glucólisis, porque la piruvatoquinasa, acuérdense que es la última enzima de la glucólisis, ¿no? Que convierte el fosfonol piruvato en piruvato. Y los negativos, mucho ATP, mucha energía, párame la glucólisis. Acetilcoenzima A es un intermediario también del ciclo de Krebs. Mucho acetilcoenzima A, entonces también ya no me produzcas más, no degrades más a la glucosa porque tenemos suficiente cantidad de energía, ¿no? También vamos a tener que esta enzima va a tener una regulación hormonal. En este caso, la regulación hormonal que va a tener en esta enzima, al igual que en las anteriores, principalmente se va a dar a nivel del hígado, y la regulación hormonal va a ser la siguiente. Muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. Las dos. Vamos a tener glucagon y vamos a tener insulina. ¿El glucagón qué hace? El glucagón inhibe a esta enzima. Y la insulina la estimula. Glucagón inhibe, insulina estimula. ¿Y cómo lo hace en este caso? En este caso lo hace al revés de lo que pasaba con la fosfofructoquinasa 2. El glucagón, para inhibir, perdón, a la piruvatoquinasa, para inhibir a esta hormona, a esta enzima, perdón, lo que hace es, le quita el fósforo, la defosforila. Y en el caso de la insulina más bien lo que hace es la fosforila, y de esa manera la activa. Al contrario de lo que sucedía con la fosfofructoquinasa del grupo 2. Entonces, al final, si ustedes se dan cuenta, aquí hemos visto que hay regulaciones alostéricas y regulaciones hormonales. Las alostéricas se producen principalmente en los tejidos, ¿no? En los tejidos donde el tejido, digamos, de bandera va a ser el músculo, ¿no? Que va a utilizar, es uno de los tejidos que más utiliza la glucosa como fuente energética. Y por otro lado, tenemos regulación hormonal, que se da principalmente en el hígado. ¿Cuál es el resumen de la regulación hormonal? El glucagón inhibe la glucólisis, ¿no? Ven ustedes que inhibe todas las enzimas, mientras que la insulina la estimula, ¿no? Entonces, de esa manera se hace la regulación, ¿no? Existe, dentro de las enfermedades, existe una enfermedad que se produce por la deficiencia de esta enzima, que es la piruvatoquinasa. La deficiencia de piruvatoquinasa, ¿qué es lo que produce la deficiencia de piruvatoquinasa?
La deficiencia de piruvato quinasa, al no haber esta enzima, lo que se produce es que no se complete la glucólisis. Entonces, no se produce la última reacción. La fosfenol piruvato no se convierte en piruvato. Entonces, no hay piruvato. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una célula que necesita el piruvato sí o sí, que es el eritrocito. El eritrocito necesita que se forme el piruvato. ¿Por qué? Porque el eritrocito, para poder conformar su forma, la forma del eritrocito, ¿no? Necesita que actúe una bomba, que es la bomba de sodio, potasio, ATPase. Y esta bomba requiere del ATP, necesita del ATP. Entonces, en el eritrocito, al no haber piruvato quinasa, en el eritrocito, no funciona esta bomba. Entonces, el eritrocito pierde la forma que tiene y al perder su forma, lo que se produce es que se va a producir hemólisis. ¿Qué significa hemólisis? Destrucción del eritrocito. Ruptura del eritrocito y va a generar anemia. La deficiencia de piruvato quinasa da como consecuencia una anemia de tipo hemolítica. ¿Qué significa anemia hemolítica? Que la anemia se produjo por una destrucción del glóbulo rojo. ¿Por qué se produjo la destrucción del glóbulo rojo? Se produjo porque no existe o no hay esta enzima piruvato quinasa dentro del eritrocito. No puede funcionar bien la bomba sodio-potasio ATPasa que permite darle la forma al eritrocito y entonces de esta manera el eritrocito se rompe, se lisa, ya no funciona. Es una de las causas de anemia hemolítica. Ahora, yo ya tengo el piruvato. El piruvato yo lo he obtenido a través de la glucólisis como producto final. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el piruvato? ¿Qué cosas puede pasar con el piruvato? ¿Qué hago con ese piruvato? Entonces, el piruvato tiene básicamente los siguientes caminos. El piruvato puede ir a un metabolismo aeróbico. Eso quiere decir que va a haber al final participación del oxígeno para poder obtener energía a partir del piruvato, que ese metabolismo aeróbico del piruvato va a poder formar dos compuestos, que son la acetilcoenzima A y el oxalacetato. Estos dos compuestos son los protagonistas de lo que vamos a ver ahora, que es el ciclo de Krebs. La respiración aeróbica. Y tiene otro destino. El otro destino es seguir una respiración de tipo anaeróbica. La respiración de tipo anaeróbica significa sin oxígeno, no participa el oxígeno acá. En nosotros, en los humanos, la respiración anaeróbica se da a través de la formación de lactato. En otros microorganismos, como por ejemplo los hongos, y por eso lo voy a dividir acá, por ejemplo, algunos hongos, se produce a través del metabolismo anaeróbico del piruvato etano. Este es otro tipo de utilización del piruvato. Pero en nosotros los humanos, ¿cuál pasa? En nosotros los humanos pasa esto. El piruvato se va a convertir a lactato en la respiración anaeróbica. En buena cuenta, en nosotros los humanos hay tres opciones, mejor dicho, dos opciones. Que el piruvato vaya por vía anaeróbica a convertirse en lactato, o que el piruvato por vía aeróbica se convierte en oxalacetato y acetilcoenzima A, estos dos productos que van a ingresar al ciclo de Krebs. Y si te preguntan a ti, en el humano, el piruvato, ¿en qué se puede transformar? En lactato por vía anaeróbica, o en oxalacetato, o en acetilcoenzima A, por la vía aeróbica, van a ingresar a la vía aeróbica. Y todo este proceso de aquí, de conversión del piruvato en estos productos y todo el ciclo de Krebs, ¿dónde se lleva a cabo? Se va a llevar a cabo en la mitocondria, por eso está acá la mitocondria. Pasamos de una glucólisis que se llevaba a nivel del citoplasma,
ya vamos ingresando hacia la célula, porque acuérdense que la mitocondria, como habíamos visto en la primera clase, es la organela para la respiración celular.